Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con con la parte de vectores, ejercicios. Solo recordamos lo que es la descomposición vectorial, ¿cierto? Tenemos un conjunto de vectores, ¿sí? Recordemos que estos vectores se pueden escribir, ¿no? Como la suma de A más B más C, que vendría a ser la resultante, ¿no? ¿Sí? Por el método del polígono, entonces, ¿qué podemos decir? Que esta resultante es vector A más vector B más vector C, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Ahora haremos el paso contrario, ¿no? O sea, tenemos un vector y lo podemos expresar como, ¿no? Como la suma de varios vectores formando un polígono, ¿sí? Dado un vector cualquiera, vamos a reemplazar el vector R por otros, ¿no? Que son llamados los otros, que vienen a ser otros vectores sumandos, que me dan la resultante total. Entonces, por ejemplo, si tomo dos vectores en un triángulo, sería A más vector B, ¿no? ¿Sí? Formando un triángulo, pero no solamente puede ser un triángulo, puede ser un polígono. Entonces, por ejemplo, ahí ese vector resultante sería m más n más p más q. M más n, ¿sí? Mayúscula, ¿no? M más n más p más q, ¿no? M más n más p más q, ¿ya? Formando un polígono. Un vector tú lo puedes componer en una suma finita, ¿no? De vectores, ¿sí? Formando un polígono cerrado. Entonces, como vemos, un vector puede descomponerse en la suma de dos o más vectores, ¿no? Todos en un conjunto tendrán una misma resultante. En conjunto van a tener el mismo resultante. Por ejemplo, el vector x yo lo puedo escribir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, por este camino, ¿no? Vector, vector, por ejemplo, ¿no? A más B más C más D, ¿no? O de repente x es igual a P más Q por este camino. O de repente por este otro camino. X es igual a R más S, ¿no? Entonces ahí tomo varios caminos, ¿ya? Por ejemplo, vector A, eso solo entiende que es vector, ¿no? Ahí no le ponemos la barrita porque es muy complicado. A más B más C, A más B más C más D. C más D, ¿no? Por ejemplo, otra forma de escribir X sería formando un triángulo, ¿no? Sería formando un triángulo. Mira esta línea, este caminito de aquí hacia arriba, luego abajo, ¿no? ¿Cuántos vectores son? Dos. Uno y dos. Entonces llamémosle P y Q, pues, ¿no? P y Q. Entonces otro camino sería, para escribir el vector X sería vector P más vector Q, ¿no? Vamos a asumir que es P y Q. Ahora buscamos otro camino, por ejemplo, por abajo, el vector X. Profe, ¿solamente dos vectores? No, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, la suma de seis, siete, ocho vectores. Ahora aquí tomamos este camino, un vector y otro vector. Sí, entonces saldría, por ejemplo, R más S, ¿no? R más S. Y así puedes escoger muchos caminos. Recuerda que todos los vectores que reemplazan al vector X se llaman componentes, ¿no? Entonces, todos ellos son sumandos, pero también se les llama componentes. Las componentes de un vector. A ver, ejemplo, allá el vector resultante en función de x, ¿no? Tenemos tres vectores. Y además, si completamos la figura, aquí se forma triángulo grande, ¿no? Y otros triángulos más pequeños, ¿no? Estos dos segmentos son iguales. Me piden hallar la resultante, ¿no? En función de x. La resultante, lógicamente, va a ser aquel vector que reemplaza el conjunto de vectores. Entonces, la resultante sería en forma de suma, sería a más b más x o a más x más b. ¿Sí? Entonces, la respuesta al final nos debe quedar solamente en función de x. O sea, que este a más b hay que reemplazarlo por otra expresión. A ver, ¿cómo lo reemplazamos por otra expresión? A ver. Entonces, veamos, vamos a reemplazar el vector a de otra manera. A ver, ¿cómo sería el vector a? Mira, voy a trazar, ¿no? El x y el c, ¿no? Voy a colocar el vector c. O sea, que el vector a sería igual a reemplazarlo por quién? Por la suma de x más c, ¿no? Este vector es la suma de x, es el vector a es igual a la suma de x más c. Ya, la suma de x más c. ¿Qué más? A ver. Eh, ahora el vector b está de esta forma, ¿no? Voy a colocar un vector d al costado. O sea que la suma de x más d es igual a b. X más d es igual a b. ¿Sí?
Ya está. Ahora nosotros queremos hallar, la pregunta era hallar la resultante en función de x, ¿no? Y la resultante es la suma de a más b más x, ¿sí? A más b más x, ¿ya? Entonces, otro dato, a ver. El vector c y el vector d aparentemente son iguales, no, no son iguales, pero son opuestos. Este c, este c es opuesto a d, ¿no? Tienen la misma medida, misma norma, pero son opuestos. C es igual a menos d. Entonces reemplazamos r igual a quién? A más b más x, ¿no? Pero a vale x más c, el otro vale x más d, y sumado con x. Sumamos un x más un x más un x, 3x, más c más d. Pero c es el opuesto de d, ¿no? C es el opuesto de d, se va a cancelar, ¿no? D y menos d se cancelan, te sale 0, me quedaría solamente 3x, ¿no? O sea que el resultante final es 3x, ¿sí? Repito de nuevo, a ver. Queremos hallar el resultante de este conjunto de vectores, ¿no? La resultante es la suma a más b más x, pero la respuesta solamente debe aparecer con x, según dice acá. Entonces hay que mostrar equivalencia. Por ejemplo, este vector a se puede escribir como la suma de este vector más este vector, ¿no? Pero este vector no conocemos, le ponemos una variable, pues, ¿no? Entonces sería x más c, ¿no? X más c, x más c, ¿no? ¿Sí? Ya está. A ver, ¿qué más? A ver, el vector b, ¿cómo lo puedo escribir el vector b? Sería x más este vector lo coloco, sería, vamos a llamar otra letra, d. Pero hay un dato, ¿no? Que c y d son congruentes, pero en distintos sentidos. Sería que c es igual a menos d. Entonces c es igual a menos d, ¿no? Es igual a menos d. Si me piden, la resultante sería a más b más x. Pero ¿cuánto vale a? ¿Cuánto vale a? X más c, ¿no? X más c, ¿cuánto vale b? X más d más x. Sumando las x te da 3x, ¿no? Y te quedaría más c más d. ¿Cuánto vale c? C vale menos d. Entonces quedaría 3x menos d más d. Se cancelan los d y te queda 3x, ¿no? Solo en función de x. Ahora, lo que recordamos es la descomposición rectangular, ¿no? Tenemos un vector A en el origen de coordenadas, vector dirigido en el plano cartesiano, eje X, eje Y, con un ángulo de inclinación θ, ¿no? Tenemos la dirección, el sentido, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede descomponer este vector? Se descompone en dos vectores, o sea, se va a borrar y se descompone uno horizontal y otro vertical. El horizontal sería la resultante en el eje X, digámoslo así, no, el AX, y el otro sería el AY, ¿no? ¿Cómo se calcula el AX y el AY? A ver, A es la componente de A en el eje X, AY es la componente del vector A en el eje Y. En forma práctica, ¿no? Tenemos el vector A por resolución de triángulos, por trigonometría, este vector sería AX y este sería AY. Y incluso esto de acá tiene una expresión, ¿no? Sería A por el coseno del ángulo, y de acá sería A por el seno del ángulo, ¿no? A por el coseno del ángulo y A por el seno del ángulo. ¿Está bien? Sí, entonces hay que colocarla aquí, ¿ya? Para que se recuerde. A ver, para que se recuerde. A por el coseno del ángulo, A por el seno del ángulo, ¿ya? Vamos a poner aquí. AX, AX es igual a por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno, si el ángulo es θ, sería coseno de θ. A por el coseno de θ. Listo. Coseno del ángulo. Y el otro sería B. No, AY, ¿no? AY, ¿ya? AY. 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 Sería igual a quién? El vector A por el valor, ¿no? Su norma de A, pues, ¿no? Por el valor de seno del ángulo, ¿no? Seno del ángulo, ¿ya? Seno del ángulo. ¿Está bien? Seno del ángulo. Listo. Estas formulitas de aprenderse. Para siempre reconocer, ¿no? ¿Quién es el AX, quién es el AY, ¿no?
¿Sí? Ya está, y estos son los que van acá. A coseno, a seno, ¿no? A coseno, a seno. Ya, aquí vamos a insertar una forma. Estos son los que van acá, pues, ¿no? El aseno es este de aquí. Y el acoseno sería el otro, ¿no? El acoseno sería este de aquí, ¿ya? A ver. Listo. Ahora para eso necesitamos conocer ángulos, ¿no? Usuales, ¿no? Como ángulos de un triángulo rectángulo, ángulos notables. Los más usuales, los más conocidos son 37 y 53. Los triángulos de 37 y 53 son 3, 4 y 5, ¿no? El triángulo de 30 y 60 para hallar coseno y seno de 30 y 60 sería 1, raíz de 3 y 2. El triángulo de 45 es 1, 1, raíz de 2. Y así podemos tener otros triángulos, ¿no? 16, 74, 7, 24, 25. Además que en todo triángulo rectángulo siempre se cumple que la hipotenusa, esta es la hipotenusa, ¿no? Y estos son los catetos. Ahí ve cateto, C hipotenusa, que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? A ver, veamos un ejemplo sencillo, a ver, para que se entienda. Tenemos el vector A, ¿sí? Sobre los ejes perpendiculares, hallar las componentes, ¿no? O sea, el vector A forma con el eje X un ángulo de inclinación de 37 grados, ¿no? Queremos hallar las componentes de A sobre el eje X sobre el eje Y, ¿no? O sea que el AX y el AY, ¿cuánto va a valer? Sabiendo que la norma de A es 25, ¿no? Entonces AX sería igual la norma 25 por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo que está formando, coseno de 37 grados. Sería 25 por, vamos al triángulo de 37 grados aquí, ¿ya? Coseno de 37, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? 4 quintos. Sería 25 por 4 quintos, ¿no? Hacemos las operaciones del caso, me sale el resultado, ¿ya? 25 entre 5 a 5 por 4, 20, ¿no? O sea que la descomposición en dos vectores de A, lo borramos A y me sale un vector que su norma es 20, pero en el eje X. Falta el otro vector en el eje Y. Sería norma de A 25 por el seno de 37, ¿no? Seno del ángulo. Seno de 37 grados. Sería 25 por, ¿cuánto es seno de 37? Según el triángulo que está acá, subimos. Seno es cateto opuesto 3 sobre hipotenusa, ¿no? 3 sobre 5, ¿ya? Por 3 entre 5. ¿Cómo sería? Por 3 entre 5, ¿no? Tendría que ser igual 25 entre 5, 5 por 3, 15, ¿no? 15, listo. Entonces ya tenemos los vectores el vector descompuesto. Un vector componente en el eje X es 20, unidades en el eje Y es 15. O sea que ese vector A es equivalente a un vector en el eje X de 20 unidades en el eje Y de 15. ¿Y cómo te quedaría el vector? Si quieres podemos hacer una gráfica acá, ¿ya? Quedaría aquí encimita, pues, ¿no? Aquí encimita, ¿ya? Va a quedar acá sobre el eje X, ¿no? Y sobre el eje X, ¿ya? Ahí. Ahí tenemos su valor. Y el otro también. El otro va a quedar sobre el eje Y, ¿no? Uno sobre el eje X, otro sobre el eje Y. ¿Sí? Listo. Uno es AX y el otro es AY, ¿no? ¿Ya? Uno es AX y el otro es AY. Bueno, el signo igual no lo hemos dejado ahí, pero uno es AX y el otro es AY. Ahora vamos a ver ejercicio de aplicación, ¿ya? Ejercicio de aplicación, a ver. Algunos son con gráficos. En la figura ayer el módulo del vector resultante, ¿no? Mostrado en el trapecio. Este es un trapecio. ¿Cuál es la característica del trapecio? Que tiene dos pares de lados paralelos, ¿no? O un par, perdón, de lados paralelos, llamados bases, ¿no?
O sea que el lado de abajo es paralelo al de arriba, ¿no? Uno mide 3 unidades, el otro 5. Tenemos vector A y B, segmentos iguales. Queremos hallar el vector resultante, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas hay que tratar de descomponer los vectores de alguna manera, ¿no? Lógicamente, el resultante es A más B, pero hay que tratar de descomponerlos gráficamente, ¿ya? A ver, por ejemplo, el A sería así, ¿no? Un vector que va aquí, en esta posición, unido con el otro vector que va a continuación, ¿no? Con el segundo vector, ¿ya? Puede ser por ese lado. También podría ser por este lado, ¿no? Uno, dos, tres vectores, ¿no? No hay problema. Ya, ahora el vector B, ¿no? El vector B. El vector B, de igual forma, ¿no? Sería así, ¿no? Por este lado un vectorcito y por el otro también, ¿no? ¿Sí? Por el otro también, ¿ya? Ya, ahora, ¿quiénes se van a cancelar? Estos vectores están apuntando en diferentes sentidos y son iguales, se eliminan, ¿no? Se van a eliminar, ¿ya? Estos se eliminan. Sí, se van a eliminar. Se eliminan. Entonces me quedaría para la derecha 3 y para la derecha 5, ¿no? Apuntando los dos, entonces, un solo vector. ¿De cuánto sería? De 5 y 3, de 8, ¿no? 3 más 5, 8, ¿ya? Antes es igual 3 más 5, 8. Tenemos que sumar los dos porque están en el mismo sentido. 8 unidades, ¿no? Listo, a ver. Problema que sigue. Problema 2. Los lados, los lados de un rectángulo miden 3 y 7, ¿no? Hallar el módulo del vector resultante. ¿Sí? Entonces tomamos el gráfico y lo vamos a descomponer lo que se pueda, ¿no? Esos vectores que están en diagonal. Por lo general hay que descomponerlo en vectores que estén sobre el rectangulito, ¿no? Para que sean paralelos, se puedan deslizar y se puedan, ¿no? Reducir. Entonces, a ver, el vector B, ¿cómo lo puedo escribir? A ver, ¿cómo lo podría escribir? Vector B está así, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Puede ser así, ¿no? Ahí ese vector unido con otro vector, ¿no? Tenemos un vector ahí, ¿ya? Otro vector. Ya está descompuesto B. Ahora el A, ¿no? Hay que descomponer el A. Sería el A. ¿Cómo sería el A? De esta manera. Hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Perdón, hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, recuerda que el vector de abajo es 7 y 7, ¿no? A cada uno es 7. 7. Por acá es 7 también. Por acá es 3 unidades y por acá también es 3. Solo que están apuntando hacia abajo, ¿no? Y hacia arriba, ¿no? 3 unidades, ¿ya? Entonces, a ver, sumamos. 7 unidades. Para este lado también el otro vector también tiene 7, ¿ya? También vale 7.
Entonces, ¿quién se va a cancelar ahí? Arriba y abajo, 3 unidades se cancelan, ¿no? Izquierda y derecha. Solo quedan entonces dos vectores para la izquierda de 7. 7 y 7, 14, ¿no? Entonces te va a quedar vector para la izquierda 7 y 7, ¿no? 7 más 7, igual 14 unidades. 7 más 7, 14, ¿ya? Por el vector se está cancelando el que va para arriba y el que está para abajo. Se eliminan. Y no hay otro vector, pues, ¿no? El problema número 3, ¿no? Las bases de un trapecio son 2 y 6. Hallar el módulo del vector resultante, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? Es algo similar, ¿verdad? Hay que descomponer ese vector A como la suma de... Puede ser dos vectores. Y el vector B también como la suma de dos vectores, ¿ya? Pero puedes escoger muchos caminos, ¿no? O más de un camino. Entonces, escogemos utilizando este segmento que son iguales, ¿no? Entonces, insertamos, a ver. Insertamos, a ver. El vector A sería igual aquí a la suma de este vector a la suma de este otro vector, ¿no? ¿Sí? La suma de este vector y este vector. Ahora el vector B. El vector B lo descomponemos, ¿ya? A ver, lo descomponemos de esta manera. Uno para la izquierda y otro hacia arriba. Y otro hacia arriba. El que está apuntando hacia abajo, hacia arriba, se van a eliminar. Entonces me quedarían los de la izquierda, ¿ya? Pero los de la izquierda son las bases, ¿no? Uno está con 2 para la izquierda y el otro vale 6 para la izquierda, ¿no? Entonces sumando, el resultante, ¿cuánto saldría? 2 más 6, 8, ¿no? Sería igual la resultante 2 más 6, 2 más 6, 8. Problema que sigue, ¿ya? Problema 4. Las componentes del vector A son las que tengo que hallar sobre el eje X, cuyo módulo es 100 newton, ¿no? O sea, hallar las componentes del vector A sobre el eje X, sobre el eje Y, ¿no? Sabiendo que el módulo del vector A es 100 newton, ¿no? 100 newton, ¿ya? A ver, entonces recordamos, AX son dos componentes, AX y AY, ¿no? AX y AY, por acá le hemos visto, ¿verdad? AX y AY. Aquí está, recordando estos dos. X es igual a coseno del ángulo, ¿no? A coseno del ángulo. Y ahí es a seno del ángulo. Si el ángulo vale 53 grados, ¿cuánto valdría AX, ya? AX es igual a la norma de A, que es 100, ¿no? Y mi dato es que A vale 100. Su módulo, ¿no? Del vector A. Su módulo del vector A, ¿ya? Su módulo del vector A, ¿cuánto vale? Vale 100 newton, ¿no? Y eso es lo que se va a reemplazar, ¿ya? Los módulos. Entonces, aquí, bueno, depende del autor. Algunos colocan también el módulo, ¿no? Sí, aquí. Barrita. Si quieres coloca barrita, a ver. Módulo de A.
por el seno, módulo de A por el coseno, ¿no? Ya. A ver, entonces, ahí sería pues A, alguna notación es así, ¿no? Barrita y también barrita, ¿no? El módulo viene a ser la longitud, ¿no?, del vector, que no siempre te la van a dar, depende de los problemas, ¿no? Hay otros temas que se basan en vectores, ¿no? A ver, a x es igual, norma de A es 100, ¿no? 100, ¿ya? Sería 100 por coseno de 53. Sería 100 coseno de 53 es 3 quintos, ¿no? Entre 5, 20 por 3, 60, ¿no? 60 y el AY tiene que salir algo similar, ¿no? AY es igual 100 por el seno de 53, ¿no? 100 por 4 quintos. Entonces, sería 100 por 4 quintos, ¿no? 100 entre 5, 20 por 4, 80, ¿no? Entonces, sobre el eje X, ¿cuál sería? AX, ¿no? Sería 60, ¿no? Ahí están las dos componentes. Ya, a ver, continuamos el ejercicio 5. Del ejercicio anterior allá la componente sobre el eje vertical. Bueno, la componente sobre el eje vertical sería esta, pues, ¿no? Sería norma de A por el seno de 53, sería 100 por 4 quintos, 80. 80 newton, ¿no? Sí, listo. El problema 6. Problema 6, ¿no? Estos problemas están en tu libro, ¿recuerda? El módulo del vector B es 100 newton. Hallar el módulo de su componente en el eje de las ordenadas. Abscisas es X, ordenadas es Y. Hay que hallar en el eje Y. ¿Está bien? Entonces en el eje Y sería AY. AY es igual a quién, a ver. AY es igual. En este caso sería B, pues, ¿no? BY es igual al norma del vector B por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno del ángulo de inclinación, coseno de teta, ¿no? Listo. Este es igual aquí, a ver. Este es en el eje X, ¿no? En el eje Y sería por seno, entonces ya. Por seno del ángulo teta. Entonces, sería, normal sería 100, ¿no? 100 por seno de 30 grados, ¿no? El ángulo vale 30 grados. A ver, sería cuánto, a ver. 100 por seno de 30 saldría raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2, ¿ya? Raíz de 3 entre 2. Todo entre 2. Simplificando saldría 100 entre 2, 50, ¿no? 50 por la raíz de 3, ¿ya? 50 por la raíz cuadrada de 3. Si se fuera una fuerza, estaría en Newton, ¿no? Sería 50 raíz de 3 Newton, ¿no? ¿Sí? Listo. La B. El problema anterior, hallar el módulo de la componente en el eje de las abscisas. En el eje X quiere decir, ¿ya? Eje de las abscisas, eje X, ¿ya?